Muy buenos días. La opinión pública considera todavía que nuestro principal problema es el paro. Está claro que la situación ha mejorado en los últimos años, pero todavía estamos lejos de ese objetivo del pleno empleo que pretenden alcanzar tarde o temprano todos los países de la Unión Europea. España tiene que hacer un gran esfuerzo, por eso conviene mirar con atención los planes de nuestro gobierno para lograr reducir el paro al 4 o 5% de la población activa, cuando en la actualidad más que doblamos ese porcentaje. Pues bien, el gobierno va a presentar el próximo lunes en Bruselas ante la Comisión Europea el plan de empleo para este año 2000, aprobado en la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros. Es verdad que este plan, dotado con casi 2 billones de pesetas, supone un 30% de aumento con respecto a los fondos destinados el pasado año, pero también es verdad que está destinado a solo la mitad del colectivo potencial de desempleados, que se aproxima a los 2.200.000 personas. Este año ese dinero estará destinado fundamentalmente al incremento de las políticas activas de empleo, a la renta activa de inserción para los parados de larga duración en situación de necesidad, a la modernización de los servicios públicos de empleo y de formación profesional, al desarrollo de la sociedad de la información, al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al impulso de la igualdad entre sexos y a la conciliación de la vida laboral y familiar. No obstante, los sindicatos han criticado las grandes líneas de este plan, ya que en su opinión solo recibe un 5% del presupuesto total y los gastos no se sujetan a ningún control. Pero además los sindicatos ya han advertido que convocarán una huelga general si no se pone freno a la precariedad y a la siniestralidad laboral. El deseo del gobierno, sin embargo, es poner en marcha, antes de que acabe el año, un nuevo diálogo social que llegue a acuerdos para una nueva reforma laboral que no solo permita crear más puestos de trabajo de mayor calidad y duración, sino que permita también reducir los accidentes laborales y facilitar el empleo de la mujer. Y de todo esto, que nos interesa a todos, vamos hoy. Don Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Muy buenos días y enhorabuena. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, muchas gracias. Acaban de salir los datos del mes de abril. 49.677 parados menos. Es una buena noticia, una gran noticia. Siempre es una buena noticia que en ese paro registrado, que es por otra parte, yo creo, el paro de más dificultad, las personas que no han podido tener una oportunidad de empleo a través de los contactos normales o de unas relaciones informales muchas veces con el mundo real, descienda de una manera significativa y descienda por encima de lo que ha sido la media de los últimos 15 años y de una manera incluso superior a la del año pasado. El próximo lunes van a presentar en Bruselas el plan de empleo para el año 2000 ante la Comisión Europea. ¿Qué esfuerzos suplementarios tenemos que hacer en España para alcanzar ese objetivo final del pleno empleo? Además, que me imagino que los caminos y la duración para alcanzar el pleno empleo será distinto al del resto de los países de Europa, ¿no? Yo creo que España tiene un reto fundamental ante sí, que es que su economía crezca más y más deprisa que la del resto de países y además traducir bien ese crecimiento económico a lo mejor, a lo que se puede traducir el crecimiento económico, a más y mejor empleo y a más y mejor protección social. ¿Qué tenemos que hacer? Pues políticas económicas correctas, sin duda ninguna, para que esa economía siga creciendo de una manera sana, tener un buen mercado laboral, capaz de traducir bien esa riqueza a empleo y, desde luego, ir poniendo los medios para que las oportunidades de empleo se cubran. Esto no es ninguna obviedad. Sería muy triste que fuésemos generando muchos puestos de empleo, pero luego no tuviésemos a los ciudadanos y a las ciudadanas capacitados para desempeñarlos. Esos son los ejes que, por otra parte, marcó la última reunión de Lisboa, de los presidentes de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Yo creo que ese es el círculo virtuoso del que tantas veces se ha hablado. Liberar energía en la sociedad para crear empleo y, desde luego, estar en condiciones de aprovechar bien esas oportunidades y de atender a las personas que inevitablemente no van a poder seguir a lo mejor ese gran ritmo al que nos marca la sociedad actual. Tratar de evitar también la exclusión y la marginación que pueden producirse en una sociedad que avanza muy deprisa. Los sindicatos el pasado 1 de mayo exigían dos cosas: que se acabe con la alta siniestralidad laboral, es decir, se produce, creo que, un accidente mortal cada 5 horas y media aquí en España, 4 veces más que en el resto de Europa, y que se acabe también con la precariedad. Y muchas veces está relacionado también siniestralidad con precariedad, ¿verdad? Sin duda ninguna es bueno que ya no estemos hablando, como hablábamos hace unos años, de la incapacidad de crear empleo. Hoy estamos hablando de cómo mejorar nuestro empleo. Las cifras de creación son muy altas y muy importantes, pero no nos tiene que conformar o dejarnos satisfechos solamente la cantidad de empleo que se genera. Hoy aspiramos a que tenga más calidad en dos grandes características. La primera, que sea más estable, que pues sea todo lo estable posible, y en segundo lugar, que sea seguro.
Ciertamente en el tema de la siniestralidad, la coincidencia de objetivos de todos es absoluta. Lo que tenemos que buscar con inteligencia y con diálogo es cuáles son las soluciones y los tratamientos. Yo hasta ahora lo que sí que he comprobado es que lo que no soluciona nada es echarse la culpa unos a otros. En un esfuerzo en el que tiene que haber un arrimar el hombro de todas las administraciones, porque también las administraciones autónomas tienen mucho que decir, de empresarios y de sindicatos. Creo que como no se resuelven las cuestiones, insisto, es simplemente trasladando responsabilidades. Es cierto que una parte de los accidentes son, y así está considerado por nuestra legislación, tienen su origen en accidentes de tráfico, y créame que esta mañana, cuando venía hacia estos estudios, con unas condiciones muy duras y muy difíciles de tráfico, y veía a un montón de madrileños desplazándose en su vehículo, tenía miedo. Y le digo también que tengo miedo a que eso pues afecte a la vida de las personas. No digo a las estadísticas laborales, pero piense también que tendría su traslado a las estadísticas laborales. Y también a veces se traslada a las estadísticas laborales, porque así lo han querido, y bien me parece los jueces, pues lo que son accidentes vasculares, como son infartos, como son otras enfermedades. Y eso a lo mejor tiene más que ver con ciertos hábitos más saludables que con lo que son las propias condiciones estrictamente laborales. Todo ello, insisto, sin eludir ninguna responsabilidad que, naturalmente, también el Gobierno de la Nación tiene en esta materia. Muy bien, pues abrimos el diálogo con Julio César Iglesias. Muy buenos días. Hola, Luis, buenos días. Señor ministro, buenos días. Pilar Cernuda, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué le dabas perdone, señor ministro, la enhorabuena al ministro cuando llegó? Porque, bueno, lo hemos entrevistado aquí como secretario de Estado hace algún tiempo, después como ministro en funciones y por fin como ministro. Ah, bueno, pero como dabas las cifras del paro y eran buenas cifras, dije, bueno, se trata de aclarar. Porque el ministro de Trabajo... Por cierto, que el ministro de Trabajo ha confirmado a toda la gente que trabaja con usted hasta ahora, ¿no? Pues sí, afortunadamente creo que hay un equipo que además va a poder mantenerse. Algunas personas también son nuevas, hay que decirlo, pero no del todo nuevas. Probablemente en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la espera de lo que decía el Consejo de Ministros, pues entre un buen parlamentario, joven como es Gerardo Camps, buen conocedor del Pacto de Toledo, buen conocedor de los representantes de otros grupos políticos. En el área de servicios sociales, yo voy a decirlo hoy, siento de verdad la marcha de una persona que creo que tiene también, naturalmente, derecho a reordenar, a conciliar, como antes decíamos, su vida familiar, como es Amalia Gómez, una persona con una personalidad singular, con un trabajo positivo, con, sin duda ninguna, un crédito enorme abierto en su favor por parte de quienes lo tienen más difícil en la sociedad española. Será otra gran mujer, Concepción Dancausa, quien sustituye a Amalia Gómez, y se mantendrá en su puesto Juan Chozas, que ha sido el secretario general de Empleo, que yo creo que también ha demostrado durante su etapa de secretario general de Empleo capacidad para el diálogo, capacidad para el entendimiento y capacidad de gestión, que son características que además creo que son comunes a todas estas personas. Yo siempre he dicho que trabajar en equipo no es que sea bueno, es que es imprescindible. Ya, es que yo hacía la pregunta porque en vísperas de las elecciones, de las pasadas elecciones, había quinielas, como sabe usted, señor ministro. Es ya tradición en los desayunos que se intercambie el último chiste, el chiste de moda, y el último que se había dicho aquí es, no sé si lo dijo usted, voy a ser Juan Carlos el Breve, en vísperas de las elecciones, pensando que iba a ser un ministro que iba a pasar, pero que iba a pasar como un jumbo, vamos. No, utilizó una figura futbolística. Yo, como eso, Julio César, es muy aficionado. Dije que en todos los equipos, naturalmente, tiene que haber buenos titulares, pero también tiene que haber esas personas dispuestos a jugar esos últimos minutos, a veces de un partido, pero que son minutos decisivos. Y a veces, pues, aunque no sea tan lucido, o aunque no sea tan reconocido, pues sí que es importante que haya alguien dispuesto a jugar siempre esos últimos minutos. Vamos a los billones, si le parece bien. Tiene usted, y utilizo el lenguaje de amo de casa, mucha plancha en esta legislatura, porque nada menos tiene encomendada la búsqueda del pleno empleo, como antes comentábamos. Para eso hay una cantidad alta de dinero, hay unos agentes sociales a su alrededor, y ha habido un 1 de mayo en el que se ha dicho lo que usted ha oído. ¿Dispone de los medios para conseguir ese pleno empleo o estamos hablando de eso que se llamaba en la izquierda un horizonte utópico? Yo creo que no hay un horizonte utópico porque, además de todas las cosas que usted ha dicho, que son muy positivas, tenemos la experiencia acumulada en la anterior legislatura. Y en esos 4 años yo creo que España pudo sacudirse dos sensaciones muy desagradables. La primera es la sensación de que no éramos capaces de crear empleo, que a lo sumo podíamos conformarnos con repartir el existente de cualquier manera, yo diría. También nos quitamos la sensación de que éramos los más torpes de la clase, de que siempre íbamos a viajar en el pelotón de cola de Europa y que a lo más que podíamos aspirar es a estar en la media europea. Bueno, pues cuando han pasado 4 años... y a través de fórmulas inteligentes, entre las que yo destaco el diálogo leal entre empresarios y sindicatos, con participación también de las administraciones, hemos visto que somos capaces de crear más de la mitad del empleo que se ha creado en Europa
y de cumplir el objetivo de crecer más y mejor que el resto de Europa, yo creo que ahora ya no tenemos que resignarnos o conformarnos con decir, no, mire, con alcanzar la media. Yo creo que tenemos que pensar en una sociedad en la que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo. Y parece que los vientos demográficos de cómo se va a configurar nuestra sociedad, de personas jóvenes, de niños, de mayores, nos llevan a pensar también que podemos tener más españoles y españolas. Yo no soy muy partidario de estar siempre con estos distingos, pero sí podemos tener muchas más personas dispuestas a estar, a entrar o a permanecer en el mercado de trabajo. Yo creo que ese es el reto que tenemos ante nosotros, pero insisto, con una experiencia acumulada podemos crear empleo, que significa que podemos dar oportunidades a los jóvenes sin quitarles puestos de trabajo a los que tienen más edad, sin enfrentar a generaciones, que es además un ejercicio peligrosísimo, el enfrentar a los más jóvenes con los de más edad. Y yo creo que con esa experiencia, y sabiendo que hay un camino que funciona y que puede incluso mejorar, que es el del diálogo, es con el ánimo con el que se abordan estos 4 años. Y además yo creo que en la definición de objetivos coincidimos. Se podrá elevar más el tono de la voz, se podrán utilizar unos adjetivos u otros adjetivos, pero lo importante es que coincidamos en los objetivos, que es crear más empleo y mejor empleo. En esos términos que antes también nos decía don Luis, de un trabajo de más calidad, de más seguridad y de más dignidad. Ya, ministro, acaba de anunciar Luis una cifra que usted ya conocía, me imagino, que son los 50.000 nuevos puestos de trabajo que se han creado en el mes pasado. Es una cifra buena, pero también es cierto que es una cifra que está muy condicionada porque los próximos meses son las vacaciones y siempre suben en estas fechas los puestos de empleo, ¿no? Los puestos de trabajo. Entramos en la mejor parte del año para el empleo, sin duda ninguna, una vez que más o menos comienza la Semana Santa, ya buena parte de la economía española, que es estacional, yo lo decía antes, habrá una parte de temporalidad que no podremos evitar. Hay actividades que solo tienen lugar en unas épocas del año. Empieza la mejor parte del año. Yo iba a decir eso, precisamente. ¿Qué se puede hacer para que cada vez los empleos sean más estables? Segundo, ustedes habían dicho en la legislatura anterior, y con continuidad en la política, que iban a llevar un control sobre las empresas de trabajo temporal, que tienen mucho que ver con esa inestabilidad en el trabajo, porque sabe usted que ahí hay mucho trapicheo también. Y acaba de decir algo que me ha gustado, que es que tienen que crear empleo sin que se produzca un enfrentamiento entre los jóvenes y los que ya tienen ese empleo. Con lo cual podríamos hablar de qué ocurre con esas empresas. Algunas de ellas obligatoriamente te llevan a la jubilación anticipada. No voluntariamente, sino obligatoriamente, como usted sabe. Pues sí, realmente lo primero tal vez, y permítanme una pequeñísima precisión técnica, el dato que hoy se hace público es el dato del paro registrado. Es la persona que, para que nos entienda cualquier persona que nos vea, no le ha bastado con hablar con otras personas, con moverse en su ambiente social para encontrar un empleo, sino que ha ido a esa ventanilla del INEM a decir yo necesito un empleo. Es la parte más difícil, insisto, del paro, porque muchas son las personas que tienen unas circunstancias normalmente más difíciles, o bien, como también se ha podido comprobar, acuden porque necesitan mejorar de empleo o tienen circunstancias, insisto, de mayor dificultad. Yo creo que se puede estar creando bastante más empleo, pero efectivamente el reto es intentar conseguir que todo lo que tiene realmente base de estabilidad sea estable y se refleje también en un contrato. Hoy, si comparásemos que es más fácil, incluso alguien dirá que es más caro o que es más barato contratar de manera temporal o de manera estable, iríamos viendo diferencias notables entre los contratos temporales y los contratos estables. ¿Cómo equilibrar? ¿Cómo conseguir también que haya ese doble atractivo? Porque tiene que haber necesariamente atractivo para las dos partes, para el empresario y para el trabajador. No bastaría solamente con una de las dos posiciones, porque yo estoy seguro que eso no funcionaría. Tenemos también experiencia de cuando quienes han de utilizar los contratos no los aceptan. Yo por eso creo en el diálogo. Creo en el diálogo como fórmula mejor para encontrar esos puntos de encuentro y de equilibrio, para ver qué es lo razonable para mejorar la estabilidad. Y creo que si se pudo hacer el año 97 un gran acuerdo para la estabilidad en el empleo, también es posible hacerlo en el año 2000. Hay muchos No me ha contestado nada. Empresa de trabajo temporal y las jubilaciones anticipadas. Sí, tómese un vasito de agua. Con permiso de este pequeño ataque de tos, que es consecuencia, yo creo, lógicamente, también de esta primavera. De la ansiedad que le provocan las preguntas de Pilar Cernuda. Mire, efectivamente nosotros en el año 96 nos encontramos con una legislación que consideramos inadecuada para las ETTs. Empresas de trabajo temporal. No soy muy partidario de las siglas porque no todo el mundo tiene que conocer estas siglas. Tal vez sea bueno decir de antemano que empresas de trabajo temporal hay en toda Europa. Es una fórmula normal para esos trabajos. Alguien tiene que organizar esos pequeños trabajos, normalmente de sustitución por unos días o por unas semanas de otras personas, o para resolver esos pequeños vacíos. Y esto funciona en toda Europa.
Lo que hay que buscar es que estas empresas, lógicamente, pues sean escrupulosas y cuidadosas a la hora de respetar los derechos de los trabajadores o no creen situaciones de verdadero agravio entre personas que están al final realizando. Bien, como había una determinada legislación, no era nuestra, aquí no caben disculpas, hubo que mejorarla y creo que se mejoró. Yo creo que todavía estamos en esa etapa en que lo prudente es ver y observar cómo funciona la anterior reforma, que es bien reciente, que data de hace menos de un año, y si sigue siendo insuficiente, pues intentar mejorarlo. Pero yo le concedería en este momento un margen de confianza al diálogo social y otro margen de confianza a la nueva legislación. Me decía también algo en lo que yo creo que he insistido muchas veces y desde luego siempre que he venido a este programa lo he dicho. No es bueno hacer creer a los jóvenes que su única oportunidad de empleo pasa porque una persona de más edad se invalide, se jubile o se muera. Y este ha sido un mensaje que hemos estado oyendo con auténtica insistencia. Y ese mensaje es muy malo porque, por ejemplo, en seguridad social, donde se supone, y hay un compromiso entre generaciones de que hoy son los que pueden y deben trabajar quienes destinan parte de sus recursos a sostener a los mayores, pues no se les puede estar diciendo que esa persona a la que sostienen, a la que ayudan, es casi su enemigo natural. Yo creo que eso rompería la solidaridad entre generaciones. Decía que las últimas cifras, las cifras de estos 4 últimos años, sí que nos permiten hacer pensar que es posible mantener el empleo de las personas que tienen más años y dar oportunidades. A mí me gustaría dar muchas más, pero ciertamente también se ha reducido, y es el paro que más se ha reducido, el paro juvenil. ¿A qué nos lleva también? Pues a un último punto, que es el punto de las prejubilaciones. También en esas otras condiciones en las que he visitado este programa he dicho muchas veces que España tiene una edad de jubilación, que son los 65 años, que solo tiene un problema, que es que no es la más frecuente, no es esos 65 años la cifra que resulta de ver cómo se jubilan realmente en la práctica los españoles. Y que habría que hacer un esfuerzo porque sea la edad normal. También he dicho que me parece inteligente para la sociedad facilitar a quien desee libre y voluntariamente seguir trabajando cuando llegue a esa edad, esa posibilidad. Porque creo, no solamente alguien me dirá, hombre, porque ahorra una pensión al sistema. Pues miren, no solamente porque ahorra esa pensión al sistema, no solamente porque yo creo que sigue ayudando a la propia sociedad a través de su actividad y de su creación, sino también porque si no, vamos a llegar a una situación que nadie va a entender. Y lo digo de la manera más sencilla posible. No creo que las personas inteligentes se crean que es posible que cada vez sean más cortos los periodos en que los ciudadanos contribuyen y ayudan al sistema de seguridad social y cada vez mucho más largos los que reciben cantidades importantes del sistema de seguridad social. Yo creo que, como se ha demostrado, puede funcionar y bien con una proporción semejante a la que tenemos en estas fechas o en estos momentos. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo, pensar en cómo mantenemos el equilibrio. Me dirá también, pero hombre, hay quien abusa de estas prejubilaciones. Yo creo que ahí el problema básico que tenemos, o el problema más importante, es que herramientas que tiene que haber en una sociedad, tiene que haberlas, para proteger a esos sectores, a esos territorios que por determinadas razones sufren una crisis importante, industrial o de servicios, tiene que haber herramientas especiales de protección. Pero tienen que estar para eso, para ayudar a esos sectores, para ayudar a esos territorios. No tienen que estar simplemente para mejorar cuentas de resultados. Y evidentemente si uno ve que pueden permitirse ciertos abusos o ciertas utilizaciones indebidas de las herramientas, también tiene que procurar, y en esto también creo que es bueno el diálogo, porque no olvidemos que la mayor parte de los procesos de ajuste, de reconversión, de prejubilación, se han hecho por acuerdos también entre empresarios y sindicatos. Yo creo que aquí también hay que apelar a un sentido de la responsabilidad que ya han acreditado también nuestros agentes sociales para actualizar, para mejorar estas herramientas, que, insisto, tiene que haber en cualquier caso para esos sectores y para esos grupos que tienen especiales dificultades como consecuencia antes de la apertura de España a unas economías internacionales y hoy probablemente como consecuencia de ese proceso que llamamos de mundialización, si utilizamos el castellano, y de globalización, si utilizamos un término más inglés. Pero es evidente que el paro es siempre dramático. Lo que pasa es que, bueno, en el plan de empleo se recogen acciones concretas para los jóvenes del primer empleo, para las mujeres, hablaremos de todo eso, ¿no? Pero quizá la situación de más desamparo es la que sienten los parados de larga duración y que son mayores de edad, es decir, que han cumplido 50 años. Creen que son los gran olvidados y creen además que son los gran olvidados por la política, porque no se preocupan excesivamente de ellos, y por las empresas. Las empresas es difícil que entre un joven y una persona que haya cumplido los 50 años elijan al de los 50 años. Enlaza con algo que decía Pilar Cernuda, en la lectura de
del empleo, del paro, de las prejubilaciones de las personas de 45 o 50 o más años, hay una parte quizás muy dura y muy cruel que esta sociedad también nos ha querido hacer creer, que quien alcanza 45 o 50 años ya empieza a tener cierta incapacidad de adaptarse pues a estas nuevas formas de hacer y de organizarse, cosa que yo creo que es absolutamente falsa, porque a lo que debería llevarnos es a que hagamos mayores esfuerzos en esa recuperación plena o en esa capacidad plena de integrar de nuevo a una persona. En España hemos vivido unos cuantos años con los dos extremos del paro. Gente joven, normalmente con una cualificación altísima, con una capacitación muy superior a la que se venía exigiendo para entrar en el mercado laboral, y personas de bastante edad, también en el paro, con unas cualificaciones muy bajas porque probablemente procedían de lo que eran los sectores de agricultura o sectores primarios y acudieron en lo que fue los procesos de industrialización a las grandes ciudades. Yo creo que hay que tratar de manera distinta ambos casos. En el primero, lo que están pidiendo es una oportunidad de experiencia, de adquisición práctica de conocimiento. En el segundo, lo que están pidiendo en muchas ocasiones es esa formación y esa preparación. Al principio se hablaba del plan de empleo para España y es importante saber que, hombre, críticas tiene, pero que también ha merecido una opinión muy buena, muy positiva por parte del resto de países de Europa, que son los que examinan. Tal vez sea bueno que se sepa que para que no nos hagamos trampas unos países a otros, los planes que uno presenta son examinados todos los años, no solamente para ver lo que dicen que van a hacer el año siguiente, sino lo que han hecho o lo que decían que iban a hacer el año anterior y ver si se han aplicado correctamente esos recursos y esos programas que se dibujan y se diseñan. Bueno, pues afortunadamente este es el tercer plan. Los dos primeros han merecido una nota muy alta y muy positiva. Algunos me apunto a los que dicen que ha sido el mejor, el español, en los 2 últimos años, aunque tampoco la medalla de plata creo que nos produciría ningún sonrojo. Y sí que creo que afortunadamente se está produciendo algo que es interesante. Estamos aplicando más recursos a menos parados, afortunadamente, con lo cual yo creo que también estamos ganando en calidad de nuestras actuaciones. Y estamos, por otra parte, poniendo en marcha algunas de las líneas como las que señalaba también don Luis. Hay que hacer esfuerzos especiales con quienes tienen más de 45 años, han agotado a lo mejor las prestaciones o las ayudas para desempleo, tienen cargas familiares y sin duda ninguna tienen a lo mejor esas carencias de formación que les hacen fácil entrar al mercado de trabajo. Hemos hablado en estos primeros minutos de muchas cuestiones relativas al empleo. Fíjese, yo querría plantearle una general para fijar el asunto lo más posible. Cuando se hacían diagnósticos sobre el paro, hasta hace poco se hablaba siempre del mercado laboral, como si fuera una especie de organismo o de cuerpo, y se decía, empleando diversos símiles, que era un cuerpo muy rígido, que había que flexibilizarlo, que había que liberalizar, se decía, el mercado laboral, porque estaba sujeto, digamos que a vicios adquiridos que hacían muy difícil que los empresarios se animaran a contratar porque veían difícil despedir, por ejemplo. Luego había que abaratar el despido, según algunas opiniones. Decían los sindicatos que se estaba procurando una precariedad que favorecía a los empresarios, pero que inestabilizaba, por emplear una palabra horrible, el propio mercado laboral, con lo que se cayó en una especie de círculo vicioso. Yo le pido un diagnóstico sobre ese mercado laboral ahora mismo. ¿Con qué mercado laboral nos encontramos y qué cabe hacer en ese cuerpo para conseguir que tengamos, repito, un escenario ágil que parece que no teníamos hasta hace poco? Vamos a intentar además ser breves, que es porque el tiempo también es oro. Es una de las cosas más difíciles de administrar, no solamente los dineros, sino el tiempo. Yo creo que España ha mejorado mucho porque ahora sí que estamos viendo que cualquier oportunidad se aprovecha bien. Y en esto causamos mucha envidia a otros países de nuestro entorno. Se crea una nueva actividad, un nuevo servicio, un nuevo producto y sí que suele haber una respuesta rápida de la sociedad para intentar aprovechar ese hueco. Desde el mercado laboral, ¿qué es lo que tiene que haber? Bueno, tiene que haber un catálogo, una lista de contratos, unos tipos de contratos que den en primer lugar seguridad a ambas partes, que den un cuadro de derechos y deberes equilibrado al empresario y al trabajador. Tiene que haber también alternativas a algo que se nos dijo que era otro de esos dogmas. Yo afortunadamente veo que muchos de los dogmas han caído. Se decía hace unos años que la única fórmula de flexibilidad real, de adaptarse las empresas a más demanda, menos actividad, menos actividad, era con la temporalidad. Hombre, también yo creo que si miramos un poco en nuestro entorno veremos que si lo que sucede es que son 3 meses al año los que se puede tener abierto, un ejemplo, un hotel de temporada en una zona turística bonita, o si la aceituna solo se recoge unos determinados meses, pero todos los años. Podemos estar pensando también en alternativas que hoy no hemos sabido agotar, como es el tiempo parcial, porque tiempo parcial no es que se vaya media jornada todos los días del año. Tiempo parcial en Europa y en muchos sitios también es unos meses del año, pero con esa fijeza de que todos los años sucede,
o incluso pues, unos días de cada semana, pero durante, digamos, una frecuencia o una secuencia o un ritmo que sí que fuese identificable. Este tipo de lecturas, de ver que hay otras fórmulas de temporalidad, aparte de lo que, perdón, de flexibilidad, que no son solamente la temporalidad, que no son solamente el contrato temporal, creo que es un camino en el que todavía podemos mejorar. Y si me permite también, hombre, yo creo, como antes decía, que hay que facilitar las cosas a quien lo tiene más difícil. También hemos visto que cuando se ayuda a esos grupos, que bien por la existencia de una circunstancia de edad, de una discapacidad o de una minusvalía, lo tienen más difíciles y entonces se les aligera de lo que sí que puede decidir que se aligere el Estado, no de los salarios, que los deciden empresarios y trabajadores, pero sí a lo mejor de las cotizaciones, y haciéndolo pues con esa traducción de lo que eran antes formas de ayudar poco eficaces a estas otras que sí que se demuestran eficaces, yo creo que se mejora el funcionamiento del sistema. Y además, lo que creo que es importante, hemos sabido resolver en paralelo ese crear más y mejor empleo nuevo y también incorporar parte de ese empleo que a lo mejor ya teníamos en nuestra sociedad, pero que lo que estaba era sumergido, era oculto, precisamente porque no había encontrado esos tipos de contratos útiles y esas primeras facilidades para aflorar y para salir lógicamente. Si me permite, perdona Pilar, se suele citar siempre en el mundo laboral una determinada medida como si fuera una panacea. Ya sabemos que no. Que no una hay ninguna determinada fórmula medida mágica. puede resolver una parte del problema y quién sabe si crear otro. Pero hay dos cuestiones. Mire, se habla desde la orilla empresarial del abaratamiento del despido como una posibilidad de agilizar pues, las contrataciones y, por tanto, el mercado laboral. Y, por otra, se dice, ustedes desde el Gobierno nos comentan que la Seguridad Social está en superávit. ¿Por qué entonces no han de bajar las cotizaciones sociales? Yo le planteo dos cosas, por tanto, el abaratamiento del despido y la rebaja de las cotizaciones sociales para estimular Los dos temas dan para dos tesis doctorales o para varias conferencias. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que si un determinado planteamiento, un rótulo, unas primeras palabras hacen muy difícil seguir hablando, es poco inteligente utilizar sistemáticamente esa tarjeta de visita. Entonces yo creo que se habla del abaratamiento del despido casi como quien sabe que con eso está poniendo una zancadilla al diálogo social. Pues yo me resisto a las zancadillas porque creo que no hay una fórmula mágica ni un solo aspecto que permita abordar lo complejo y digamos, el gran entramado de cuestiones que hay detrás de esto. Pero lo que sí que uno puede percibir sin diferenciar, sin duda es lo que antes decía. Hay muchas diferencias entre contratar de manera estable y contratar de manera temporal. Hay empresarios que también dicen que es que incluso es mucho más complicado gestionar un contrato estable que un contrato temporal. Bueno, ir viendo cuáles son esas diferencias y viendo dónde se puede igualar. Y alguien me dirá, ¿por arriba o por abajo? Pues por donde crean más razonable quienes son protagonistas de este tema. Que yo creo que son los agentes sociales, nos irá marcando las pautas hacia lo más sensato. Yo vuelvo a decirle, no partimos de cero, partimos también de lo que fue un buen acuerdo el año 97, en el que no hubo tantos dogmas, ni tantos tabúes, como gusta decir, y lo que hubo fue una disposición a recorrer todos los temas que realmente dan sentido y dan contenido a la negociación colectiva. Y en cuanto al doloroso tema de las cuotas, porque son cuotas que cuesta mucho pagar, o el que cualquier trabajador que vea su nómina y vea lo que se le descuenta como cotizaciones, o cualquier empresa en la que lógicamente al cabo del mes salen cantidades importantes, sabe que cuesta mucho dinero obtener esas cuotas y que no tendría sentido recaudar más de lo que realmente necesita la Seguridad Social. Y alguien me dirá, bueno, pues cuéntanos usted qué es lo que cree que necesita la Seguridad Social. Una seguridad social como la española tiene que seguir mejorando también en solidaridad. Hay algunas pensiones que a todos nos parecen extraordinariamente bajas, pero tiene que hacerlo de tal manera que garantice que esas subidas van a poder sostenerse, van a poder mantenerse en el futuro y no va a poner en riesgo a otras generaciones. Hay que reforzar solidaridad, hay que, yo creo, también ir dotando ese fondo de reserva, que creo que es también una garantía clara y una garantía firme de cara al futuro. Hay que atender esas prestaciones y esos pagos, pero yo no creo que haya que recaudar por recaudar de una manera que incide directamente, que actúa directamente sobre el empleo. ¿Qué es lo que nos queda también para tener claras las cuentas y saber si falta o si sobra? Pues eso que en algunas ocasiones hemos llamado, con términos horribles, separación de fuentes o clarificación de fuentes, que al final es intentar que las cuotas vayan a la bolsa, al cajón, al grupo de dineros asociados a la cotización. Eso no es, para que nos entiendan todos, universal de todos los españoles. Hay derechos que se adquieren por haber cotizado un número de años y unas determinadas cantidades, que eso tenga su equilibrio, que eso se alimente fundamentalmente con cuotas y que lo que es para todos los españoles, como es la sanidad o como son los servicios sociales, se pague con impuestos.
hasta hace bien poco, también ahí iban cotizaciones y entonces era muy difícil saber si sobraban o si faltaban cotizaciones. Hoy tenemos ya una sanidad pagada con impuestos, unos servicios sociales pagados con impuestos y casi todo ese mundo de lo cotizado, de los que cotizan, casi en equilibrio. Pero falta alguna cuestión, como puede ser esa otra palabra difícil de explicar, que es el complemento a mínimos, en el que nos comprometimos también todos a hablar precisamente cuando llegasen estas fechas. Yo creo que en ese momento habrá que decir ya, cuando esté completamente claras las cuentas, si sobra algo no tiene ningún sentido, insisto, recaudar, porque son recaudaciones que giran, que gravan directamente el empleo. Ya, bueno, vuelvo yo al mundo del trabajo puro y duro. Siempre decimos que en España hay una serie de empleos que hacen inmigrantes porque los españoles no lo quieren hacer. Yo quiero saber si el Ministerio de Trabajo tiene algún tipo de estudio sobre cómo funciona efectivamente ese mercado laboral. Y luego hemos sabido, porque lo anunció el presidente de Gobierno, que se va a crear una Secretaría de Estado de Inmigración en el Ministerio de Interior. Pero hay un tema laboral que imagino que continuará siendo parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay pues cuestiones salariales importantes que resolver en el mundo de la inmigración, que supongo que eso tendrán ustedes en cuenta, temas también de contratos ilegales, relaciones entre empresarios y trabajadores ilegales, pues que a veces llegan a la esclavitud, como es bastante conocido. Quería, en fin, saber un poco cómo está el mundo de la inmigración. Empiezo por quizás lo más importante que viene el planteamiento que se ha hecho. Tiene que haber una actitud general ante la inmigración. Yo siempre digo que la actitud que debemos mantener ante los emigrantes es la que nos hubiese gustado que hubiesen tenido en otros países cuando eran los españoles o eran españoles quienes acudían a aportar su esfuerzo a mejorar esas sociedades y esas economías. Creo que son esos mismos ojos con los que nos hubiese gustado que se viese a los españoles que, bien en Europa, bien hacia América, tuvieron también que emigrar. Y empiezo por ahí para que también se entienda que no es solamente España la que, cuando cree que va alcanzando determinados niveles de desarrollo, de progreso, comienza a rechazar determinadas actividades o determinados trabajos. Eso no es una exclusiva de España y del año 2000 en España, sino que es una actitud que normalmente mantienen casi todos los países, que creen que hay que reservar los trabajos de más cualificación o de más aptitud para ellos, para los nacionales, y ceder trabajos más directos o trabajos más primarios a ciudadanos de otros países. Pero también siguiendo en lo que para mí era un análisis muy correcto el que se estaba haciendo ahora, desgraciadamente en España se ha intentado ver la cuestión de la inmigración desde una sola dimensión, la dimensión, por ejemplo, que es muy importante, que es importantísima, de la protección a estas personas. Bueno, es muy importante, es necesario, rotundamente necesario que tengan protección, pero si de verdad les queremos tratar como uno más, tenemos que ir equilibrando derechos y obligaciones. Y tenemos que ir buscando esa verdadera igualdad. Yo, en el plano laboral, no tengo ninguna duda de que toda persona que esté contribuyendo a crear riqueza en España, a sostener y a mantener nuestra sociedad, debe tener ese razonable equilibrio entre derechos y deberes. Debe tener, como tienen todos los trabajadores españoles, pues ese juego equilibrado, insisto, de protección y de obligaciones de contribuir con sus cuotas y con sus impuestos a los que antes hacía mención. Como también no tengo ninguna duda de que no se puede reducir la cuestión de la inmigración a una sola de sus facetas, a una sola de sus dimensiones. No es solamente una cuestión laboral. Yo creo que a veces la cuestión de la inmigración compromete muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra organización interior y de nuestra relación incluso con terceros países. Yo creo que ahí queda un terreno, sin duda ninguna, por mejorar. No es solamente mi opinión, es la de, yo creo, casi todo el mundo, porque además esta sí que fue una cuestión explícita en nuestras propuestas electorales. Mejorar nuestro marco de migración para no solamente dar esa protección que merecen quienes estén con nosotros, sino también para ir abordando todas las cuestiones de organización interna, de organización laboral, de relaciones con terceros países, que creo que conlleva una buena ley de migración. Ese es uno de los retos. ¿Cuál es la fórmula administrativa? O política, en este caso, más que administrativa. Yo creo que el anuncio del presidente del Gobierno de crear una delegación directa de la propia presidencia del Gobierno, que yo no sé si al final, como gusta decir ahora a los administrativistas, colgará de este o de aquel ministerio, pero en lo que estoy seguro que se van a involucrar todos los departamentos que puedan opinar, funcionará bien. Y creo que si lo ha hecho en otras áreas delicadas para la sociedad, como fue la delegación especial para la droga, para el plan de la droga, también entiendo que en este caso puede funcionar un poco con independencia de cuál sea el ministerio de bandera o de enganche que se utilice. Yo quería volver a hablar de dos tipos de contratación que en su momento fueron presentados como la gran innovación y que podrían hacer mucho por el empleo, que es la contratación a tiempo parcial, que resulta que al final los empresarios no les han entusiasmado demasiado y por lo tanto parece que no están
está funcionando tal y como ustedes preveían. Y después los contratos de relevo. Los contratos de relevo que, bueno, hay determinadas situaciones en las que se puede aplicar, sí, pero bueno, tampoco produce un gran... Sí, yo creo que ahí no hemos tenido Yo no me arrepiento en absoluto de lo realizado. Creo que era necesario, en cualquier caso, equilibrar también la protección social de estos contratos que tenían mucha peor protección, menos de la que realmente le corresponde, por ejemplo, en proporción a un trabajador a tiempo completo. Pero también debo reconocer que no han contado con esa simpatía de quienes son los usuarios naturales de los contratos, como son los empresarios. Yo creo que será uno de los temas que, sin ninguna mala conciencia, pero también sin ningún inconveniente, habrá que poner sobre la mesa en esta ronda de diálogo social para ver si somos también capaces de acercarnos a Europa, y no solamente en cantidad, sino en calidad, porque, por ejemplo, claro, la imagen es mala. En Europa el contrato a tiempo parcial tiene una utilización muy alta, casi el 16%. En España apenas llega a la mitad, al 8%, pero lo que es peor, porque lo que he hablado es de cantidad, es de calidad. En Europa casi todo el empleo a tiempo parcial es estable. Y desgraciadamente en España casi todo el tiempo parcial es temporal, con lo cual se le juntan dos notas o dos características que hacen que este tipo de contratos o este tipo de situaciones no sean tan deseables como a todos, yo creo, nos gustaría. Parece obligado, y en este caso creo que sin arrepentirnos, insisto, de lo ya realizado, que yo creo que fue bueno, que fue un buen contrato, pero si no está funcionando hay que replantearse las cosas. Como decía antes, no es bueno instalarse en los dogmas o en los tabúes. Y los contratos de relevo, que, sí, por cierto, que también se podrían aplicar a determinadas cuestiones, y así lo piden los sindicatos. Por ejemplo, bajas de maternidad, contratar a otras trabajadoras mientras dura la baja por maternidad, por ejemplo. Sí, hay dos mundos, el mundo de las sustituciones y el mundo de este relevo, ese relevo pacífico, que sería la imagen positiva de ese hombre de más edad, que transmite experiencia, que transmite capacidades a ese joven que entra, con lo cual el beneficio puede ser mutuo. Se hizo se habilitó una reforma que permite más flexibilidad. Antes obligaban a que fuese exactamente el mismo puesto, y eso es muy difícil que funcione. Es muy difícil que el mismo puesto que ha ocupado una persona con mucha veteranía, con mucha experiencia, como gusta decir, con muchas horas de vuelo, sea ocupado por alguien que acaba de entrar en la empresa. Se ha flexibilizado, permitiendo que lo que sí que sea lo mismo sea la categoría, llamemos grupo profesional. También que una cosa que alguien se sonreirá, pero que antes no podía hacerse, que coincidan en la empresa, porque antes no podían coincidir los horarios. Yo creo que este también es uno de los grandes contratos desconocidos que, a medida, yo creo que haya esa cierta simpatía o ese ánimo de colaboración, también comenzará a funcionar. Y se ha ampliado también incluso el marco de edades que permite a un joven y a una persona de más edad coincidir en esa situación. Es otra de las vías que yo creo que facilitará lo que antes decíamos: permanencias voluntarias y flexibles, porque también podemos encontrarnos con una persona que sí que esté dispuesto, cuando llega a los 65 años, a seguir trabajando, pero que nos diga, hombre, pero no toda la jornada. Yo creo que ahí se van abriendo espacios de empleo que también conviene aprovechar con inteligencia. Yo siempre digo que de las cosas que no se pueden desperdiciar son oportunidades de empleo. En algún momento ha dicho el ministro de Trabajo, que lo ha dicho con otras palabras, que no tener hijos es un mal negocio, lo cual ha estimulado el incremento en algunas familias. Pues a ver. ¿Cómo? Nada, que sí. Que sí, ¿no? Sí, sí. Tú lo certificas. No digo que a ver. No. Esa es una cuestión que voy a plantear al final, pero que no quiero que se olvide. Voy por delante con otra. Ha habido un cambio reciente dentro de un sindicato importante, Comisiones Obreras. El señor Fidalgo ha llegado a la Secretaría General, ya sabemos que formaba parte del equipo de Antonio Gutiérrez, pero bueno, yo no sé muy bien si, a pesar de que los estilos previos eran idénticos, han cambiado algo las cosas. Desde luego es un secretario general imponente, son 2 metros de secretario general. Señor ministro, debe de ser tremendo verle llegar a una mesa de negociación. Eso por un lado. La situación, y cuando digo de la situación de los sindicatos, digo con respecto a la negociación. Ellos siguen reclamando que se revisen los salarios al alza preferiblemente, y luego reclaman una mejora de las pensiones. Eso en general. Y también quiero que haga usted crítica de los empresarios, en el sentido más amplio de la palabra crítica. Llegada del señor Fidalgo a Comisiones Obreras, ¿cómo cambia el escenario con eso? Y 2, el empresariado, ¿cómo cambia su actitud hacia las relaciones con los sindicatos y con ustedes? Comprenderá que en vísperas, porque yo creo que estamos hablando ya en vísperas de que se reanude el diálogo social, de que nos volvamos a sentar. Mis palabras traten de poner lo más fáciles las cosas y no de dificultarlo. Yo, en el primero de los supuestos que me ha citado, que se ha dado, que ha sido un relevo ordenado dentro de una organización importantísima. Estamos hablando de uno de los 2 grandes sindicatos mayoritarios en España. Creo que ha sido un modelo de cómo hay que hacer los relevos.
sin evitar o sin omitir que pueda existir una crítica interna, que haya personas que no estén satisfechas, pero con una inmensa mayoría de una organización dispuesta a apostar por valores tan importantes para un sindicato como es la independencia política o como es, indudablemente, saber utilizar alternativamente y cuando proceda la presión y el diálogo. Y yo creo que esto hay que verlo con absoluta normalidad. Hace unos años, tal vez, lo que hubiesen recibido son indicaciones, conminaciones, cuando no, designaciones desde otra instancia de quién debía ser la persona que lidere esta organización. Yo creo que ha sido un proceso en el que ha sido la propia organización quien ha entendido que un hombre que ya había acreditado un excelente trabajo en el ámbito del mundo sindical, y yo me permitirá que me remita a un acuerdo en el que fuimos los dos partícipes, como fue el acuerdo sobre pensiones, el acuerdo de consolidación y racionalización de Seguridad Social del año 96, pues sin duda ninguna tuvo mucho protagonismo y buen protagonismo. Me parece una persona que ofrece todas las garantías para, desde la independencia, incluso a veces desde la distancia a las posiciones que el gobierno mantenga, sí que parece que por los antecedentes puede garantizar plenamente la continuidad del diálogo. En el caso del otro sindicato, naturalmente, también antes tuvo que afrontar un proceso semejante. Hoy, quien vea quiénes son los representantes de los sindicatos verá que no estamos hablando de nombres tan clásicos como los que protagonizaron la transición política española o momentos especialmente complejos. Y en las organizaciones empresariales yo creo que también ha habido un ejercicio continuo de la responsabilidad que les da el sentido común y la Constitución. Y digo en el orden que cada uno prefiera ponerlo, porque yo creo que aquí felizmente coinciden Constitución y sentido común. Saben que tienen materias muy importantes sobre la mesa, saben también nuestros empresarios que las condiciones laborales, salarios, jornadas, lógicamente están en sus manos a través de la negociación colectiva, y yo solo puedo decir una cosa: creo que han sabido ejercer su responsabilidad. A veces nos ha gustado más al gobierno, a veces menos, pero creo que han sabido actuar con seriedad, con coherencia y con responsabilidad. La protección a la familia. Sí, la frase, yo a un gran economista y buen economista, ya con añitos, que además como a mí me gustan las personas, le oí decir hace poco que todas las comodidades se acaban pagando. Y él hablaba como una comodidad, o como ejemplo de comodidad, lo que están haciendo algunas sociedades europeas, que es que no quieren criar niños, porque es a veces incómodo, da enormes satisfacciones, y yo veo la expresión de don Luis Mariñas, no tengo ninguna duda. Es la expresión del insomne, no haga usted caso. No, pero no, créame que los niños, pues a veces sí, condicionan tu vida, en muchos sentidos. Cambias tus horarios, tus costumbres, tomas casi todas tus decisiones en función de ellos, pero también hay que decir la verdad que es impagable la sonrisa de un niño o el amor de un hijo. Pues bien, dicho eso, si la sociedad española, la sociedad europea, toma la decisión de no criar niños, deberá admitir que si sigue generando riqueza y prosperidad, no puede permanecer cerrada, y menos aún cerrada a quienes están dispuestos también a cooperar, a colaborar en mantener esa riqueza, en mantener esa prosperidad y en mantener esos niveles de los que a veces nos enorgullecemos. Bueno, pues eso lo tenemos que saber. Y eso tenemos que saberlo, además, en una sociedad en la que no es mala noticia, en modo alguno, que cada vez vivamos más y mejor. Eso no es mala noticia. Mala noticia sería saber que no estamos dispuestos a cambiar ninguna de nuestras pautas ante una sociedad que cambia. Y yo creo que eso es lo que debe llevarnos a tener una visión más abierta y un talante mucho más abierto ante una sociedad cambiante, a que no podemos permanecer parados y quietos en un mundo que está cambiando continuamente. Y el hecho de que vivamos nosotros más y mejor y que nazcan menos niños es una circunstancia a tener en cuenta. No es mala por sí. Acaba de anunciar usted que definitivamente se va Amalia Gómez. Creo que todos lo vamos a sentir mucho por su gestión y por su humanidad, las dos cosas, ¿no? Y que la va a sustituir Concha Dancausa, que la conocemos todos bien porque ha estado durante los últimos años al frente del Instituto de la Mujer. Va a haber continuidad, me imagino, respecto a la política social, pero hay un sector que creo que nos espeluzna bastante a todos, ¿no? Que es la violencia doméstica creciente, no solamente respecto a la mujer, sino respecto a los niños, que usted acaba de mencionar. ¿Qué se puede hacer para que los españoles se sensibilicen más con esas cuestiones y poco a poco, pues bueno, los casos se denuncien y sobre todo que no se produzcan, ¿no? Me va a permitir que las primeras palabras sean de agradecimiento público hacia Amalia Gómez, porque como se decía hace unos instantes, creo que ha realizado un trabajo impagable. Precisamente el área de mujer la ha llevado Concepción Dancausa, sí, que es quien ahora asume ya, digamos, de manera más general, la atención a todos los que lo tienen, como yo me gusta decir, más difícil. Lo primero que ha hecho España es correcto, es reconocer la existencia de un problema. Y piense que países que dicen estar muy por delante de nosotros en Europa no han llegado a reconocer las situaciones de violencia doméstica con la claridad que lo ha hecho España. Y no han puesto todavía ningún instrumento. Yo no voy a hablar de que sean suficientes los que España ha puesto en este momento a disposición de las mujeres que padecen esta horrible lacra.
Pero por lo menos España sí que ha tenido la valentía de reconocer que en su sociedad existe este problema y empezar a poner medios que están dando resultados. Hoy ya no hablamos de sospechas o de algo de lo que no se podía hablar hace unos años. Yo creo que hay que seguir progresando. Yo creo que la atención, como se ha dicho muchas veces, tiene una sola dimensión. Algunos pensaban que era simplemente reformar el Código Penal. No, ni muchísimo menos. Porque no se trata solamente de que haya un castigo para quien comete la agresión, sino que haya una alternativa vital para quien sufre la agresión. Y muchas de estas denuncias, indudablemente, no se producen por la absoluta dependencia de la persona, digamos, vejada o de la persona maltratada respecto a quien la maltrata. Yo creo que, tal y como refleja también el propio Programa Nacional de Empleo, tiene que haber acciones incluso especiales, orientadas a quien, insisto, lo tiene más difícil y más lo necesita. Yo creo que muchas de estas personas podrían liberarse de esos malos tratos si de verdad tuviesen su propio puesto, incluso laboral, en la sociedad. Yo creo que no es una nueva sola dimensión, aunque a veces lo primero que va, y eso es bueno, es el corazón va por delante. Y tenemos que movernos en el plano del sentimiento y sentir con profundidad las cosas. Pero a continuación hay que poner la cabeza a funcionar. Hay que reflexionar y hay que abrir más líneas. Pero yo estoy seguro que personas como Amalia Gómez o como Concepción Dancausa han dado pasos determinantes en la solución. Para muchos casos se dice que lo primero es reconocer la existencia de un problema, como primera premisa o como punto de partida. Y España durante mucho tiempo ha negado la existencia de este problema. Pues digo que España trata de acercarse evidentemente a los países más ricos del resto de Europa en cuanto a bienestar, en cuanto a sanidad, educación, todo en general también. Fíjese una cosa, en determinados países del norte de Europa, el cálculo de las pensiones o la subida de las pensiones se hace más por el crecimiento económico que por el IPC. Es decir, que si España va a crecer un 3,7%, se sube a los pensionistas el 3,7%. Y si el IPC va a subir un 2%, pues mire usted, se le ha subido más y ha salido ganando el poder adquisitivo. Yo me voy a sujetar... ¿Es posible aquí algo así? Hombre, yo de momento me voy a sujetar a lo que ha sido un acuerdo general de todas las fuerzas políticas, que es que nuestros mayores, nuestros pensionistas, no pierdan poder adquisitivo. Y nuestra referencia hoy clara, y que no haya ninguna duda, son los precios. Que esa carrera de pensiones y precios no la pierdan como la perdían sistemáticamente las pensiones, sino que al menos vayan de la mano y cuando no, como se ha visto, puedan adelantar incluso las pensiones a los precios. La teoría que han puesto en marcha algunos países del norte de Europa es efectivamente decir, bueno, si la riqueza va bien, la llamemos PIB, la llamemos crecimiento económico, a todo el mundo le irá bien, pero si va mal, a todo el mundo le irá mal. Yo creo que en España hay un compromiso por encima de esa posición, que es un compromiso de que ya que lo han pasado tan mal en el pasado, muchos de nuestros mayores, o estén hoy a resguardo de lo que sean estas variaciones de la economía. Y afortunadamente yo creo que España puede tener, si actúa correctamente ante sí, muchos años de crecimientos menos espectaculares o menos intensos de los que conocíamos en el pasado, pero mucho más sostenidos y mucho más estables de los que conocíamos en el pasado. Señor Aparicio, oímos decir de cuando en cuando que hay que preservar las pensiones. Continúo con la cuestión del debate político. Eso se dice generalmente en época tranquila. Cuando llegan las elecciones aparece siempre un líder que dice ¿cómo que preservar las pensiones del debate político? Hay que incluirlas en él. Con lo cual parece que se está poniendo en cuarentena la salud del Pacto de Toledo. Le pregunto, por tanto, si el Pacto de Toledo sigue vivo y si tiene alguna virtualidad, si puede tener alguna aplicación, algún potencial. Yo creo que sigue vivo. No haré declaraciones públicas como el otro día había un líder que soy el padre y la madre. Me parecía que estaba hablando más del liancito del niño cubano que del Pacto de Toledo. Pero ya hablando en serio, pero mire, yo creo que hay un objetivo que sigue siendo común, espero que siga siendo común a todas las fuerzas políticas, que es tener un sistema de seguridad social sano el día de hoy y con futuro sano también ante sí, sostenible, como gusta decir, o con tranquilidad también en el medio y largo plazo. Y hay un método, porque bueno, el objetivo está muy bien, pero el método que usted propone para conseguir eso, pues yo creo que el método más sensato es el diálogo político con el resto de fuerzas que, digamos, están en el Parlamento y que participan del sistema democrático, y con los agentes sociales, por lo que antes decíamos, porque no toda la protección social, pero una buena parte de la protección social se paga con cuotas de empresarios y trabajadores. Si uno sigue creyendo en eso, eso es la renovación del Pacto de Toledo. Para mí la renovación del Pacto de Toledo es volver a decir pública y solemnemente, que lo puede hacer el Parlamento, que sigue creyendo que hay unos objetivos razonables, unas recomendaciones razonables y un método razonable. Eso es para mí la renovación del Pacto de Toledo. Y eso para mí tiene plena vigencia. Muy bien, queda un minuto. Y por cierto, el ministro también tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos todavía... Bueno, tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos todavía jóvenes. Muchos españoles. ¿Qué le recomendaría a usted, a sus hijos en estos momentos, que estudiaran? Pues hombre, yo ya veo que mis hijos están estudiando sin esa distinción tan extraña que había antes de lo que era la educación y lo que era la formación. Yo veo que mis hijos ya saben que para estar en la sociedad hay que estar con plenos derechos y hay que estar sabiendo hacer algo que sea útil a la sociedad, que es lo que es al final el empleo. Yo les recomendaría que no hagan esos distingos clásicos entre las carreras de primera y de segunda.
Yo creo que hay muchísimas profesiones, muchísimas actividades en la sociedad que son útiles, que gozan del cariño y de la simpatía de los demás y que no deben llevarnos a esas situaciones de tantos años en las que parecía obsesivo la titulación universitaria. Se lo dice un químico reconvertido. Muy bien, pues don Juan Carlos Aparicio, químico reconvertido, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en directo. Llegó para 4 minutos y se queda 4 años. Sí, Julio César, buenos Muy días. buenos días. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Y nosotros, ya saben, volveremos aquí mañana, como todos los días, en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.